¿Qué tal amigos? El día de hoy les traigo información crucial. Estaremos hablando sobre un estímulo económico, un nuevo programa que podría proporcionar alivio significativo para muchas familias. Pues presta mucha atención. Estamos hablando de pagos directos con un valor de hasta $1,400, diseñado y específicamente para muchas familias estadounidenses. Para ser elegible, pues vas a tener que residir en un estado en específico. Deberás de cumplir con ciertos criterios. Pues bueno, estos pagos serán enviados por una agencia tributaria en este estado, y esto sucederá en las próximas semanas. Como comentamos, la cantidad promedio de este año será de $1,400, una suma más generosa que años anteriores, ofreciendo un respiro a miles de residentes que puedan cumplir con estos requisitos. Así es, señores, un nuevo pago directo está enfocado para ayudar económicamente a las personas que residan en el estado de Nueva York. Junto a esto también deben tener por lo menos un hijo, ya que se trata de un reembolso de impuestos escolares. Muchos lo conocen como el alivio de impuestos escolares STAR. Serán elegibles aquellos que vivan en Nueva York y que cumplan con ciertos criterios necesarios. Todos ellos recibirán pues este pago directo en las próximas semanas por correo postal o depósito directo. La cantidad por la cual serán entregados estos pagos directos serán por $1,400. Estas devoluciones de impuestos van a ser procesadas durante el verano de este año 2024 y comenzarán a llegar a sus destinatarios para el otoño de este mismo año. Para recibir este dinero, las personas deben de ser propietarios y debieron haber llenado una solicitud de preinscripción, para que de este modo puedan recibir pues su pago directo estatal de Nueva York. El registro debió realizarse antes de que comenzara la temporada de impuestos. De otro modo no se va a poder emitir ningún reembolso de impuestos, pues obviamente deben haber hecho su declaración de impuestos. La cantidad de $1,400 es para quienes reciban el programa STAR mejorado, mientras quienes sean elegibles para el STAR básico recibirán como $700. No va a existir una restricción de edad para solicitar este pago directo del programa STAR, pero sí habrá límites de ingresos por cada hogar. Para los cónyuges, el límite de ingresos para obtener la exención es de $250,000 anuales, siempre y cuando estemos hablando del STAR básico. Ahora bien, si hablamos del programa STAR mejorado, en este solamente estará disponible para propietarios que sean adultos mayores. Si estás casado, solamente uno de tus cónyuges puede cumplir con esta condición y haber cumplido los 65 años antes del 31 de diciembre en el cual se está solicitando la extensión. Puede ser este año o el año 2023. Entonces, ¿este estímulo económico es solamente para los que tengan hijos? Pues bueno, las reglas se manejan de la siguiente manera. El STAR básico va dirigido para propietarios cuyos ingresos totales del grupo familiar son de $500,000 o menos. Se calcula que el beneficio será una reducción de impuestos de unos $239. El Enhanced STAR, que es el STAR mejorado, va dirigido para propietarios de 65 años o más que tengan ingresos totales del grupo familiar correspondiente a todos los propietarios y cónyuges de unos $98,700. Se calcula que el beneficio será una reducción de impuestos de $650. En este caso sí se incluyen a los hijos, solamente si ya tienen ingresos. Pues prácticamente es un programa muy conocido en Nueva York y es un programa con una similitud para el crédito tributario por hijos 2024.
Pues bueno, como bien sabemos, el crédito tributario por hijos es un beneficio fiscal federal, el cual brinda un apoyo financiero a sus contribuyentes que tengan hijos. Y es que este año este crédito ha estado dentro y fuera de las noticias, ya que los legisladores esperaban poder expandir este crédito a tiempo para la temporada de impuestos 2024. Como resultado, la exención de impuestos se mantuvo lamentablemente sin cambios, mientras los contribuyentes estaban apresurando a presentar sus declaraciones de impuestos antes de la fecha límite, que fue el 15 de abril. Pues en esta ocasión, para este año, las personas con hijos menores de 17 años fueron elegibles para reclamar hasta $2,000, esto por cada dependiente. Obviamente, de estos $2,000, potencialmente reembolsable eran $1,600, el resto iba para deducción de impuestos. El crédito tributario por hijos actual es un crédito tributario no reembolsable por total, y obviamente no está disponible para contribuyentes con hijos que no sean menores de 17 años. Este crédito puede tanto reducir tu factura de impuestos dólar por dólar, eliminando potencialmente tu factura de impuestos por completo. Del mismo modo que si tú no debes nada al gobierno de los Estados Unidos en impuestos, se te son reembolsable $1,600. Y es que algunos contribuyentes también pueden ser elegibles para el reembolso parcial de este crédito. Para calificar, los contribuyentes y sus hijos deben de cumplir con ciertos criterios de elegibilidad, en los cuales se toman en cuenta la edad del niño, así como su relación con la persona que los reclama. Los contribuyentes también deben de cumplir con ciertas reglas de ingresos para aprovechar plenamente el beneficio, porque este crédito se elimina gradualmente para las personas con mayores ingresos. Y es que una vez que su ingreso bruto ajustado modificado excede el límite de su estado civil para efectos de declaración, el monto del crédito que reciba puede ser menor o se le puede considerar no elegible. Pues el crédito tributario por hijos 2023, que es el que estuvimos recibiendo en este año 2024, tiene un valor más o menos de unos $2,000 por cada hijo dependiente calificado. Esto si es que tu caso de ingresos brutos ajustado era de unos $400,000 o menos el año pasado, en el caso de que sea casado que presente una declaración en conjunto. Si es que eres nomás un soltero que sí realiza su declaración en conjunto, tu límite como ingreso bruto ajustado es de $200,000 o menos. ¿Qué sucede si te sobrepasas este límite? Si te excedes de estos límites anteriores, tu crédito se reduce en $50 por cada $1,000 de tus ingresos que excedan este umbral. La parte reembolsable, también conocido como el crédito tributario adicional por hijos, vale hasta $1,600. Este año fiscal es lo mismo. Eso sí, se tiene mucho en cuenta que potencialmente, a nivel de reembolsos, se podría obtener de los $2,000 en este año 2024, $1,700. Recordemos, lo que vamos a recibir de este año 2024 o correspondiente a este año, lo estaremos cobrando en nuestra próxima declaración de impuestos que estaremos haciendo en el 2025.